El tesoro perdido. Érase una vez 3 niños. Los niños se llamaban Juan, Pedro y Sara. Los 3 eran hermanos. Juan era el mayor, Pedro el mediano y Sara la pequeña. Un día estaban de vacaciones con sus padres y alquilaron un barco. Cuando estaban en alta mar, hubo una tormenta con olas de 20 metros y una chocó contra el barco. El barco se estaba hundiendo y los niños se pusieron muy nerviosos y se abrazaron a sus padres. El barco tenía un bote salvavidas, pero era muy pequeño. Solo entraban 3 personas y solo pudieron meterse Juan, Pedro y Sara, los 3 hermanos. El barco se hundió y los padres se perdieron en el mar. Los niños a lo lejos vieron una isla y empezaron a remar hasta llegar a ella. Cuando llegaron a la isla pensaban que estaba deshabitada y empezaron a caminar. Como vieron que no había nada, intentaron montar su propia cabaña. Cuando terminaron les quedó un poco chapucera, pero les servía para dormir. A la mañana siguiente Juan bajó a por comida. Mientras estaba recogiendo cocos, encontró un mapa y fue corriendo a la cabaña. Al llegar, Pedro y Sara no estaban. Juan se asustó mucho al ver que no estaban allí y fue corriendo a buscarlos, pero no los encontraba. A lo lejos vio un barco y por curiosidad fue a mirar. Cuando se acercó, vio a Pedro y Sara en el barco y se dio cuenta que eran piratas por la bandera. Detrás de Juan había un niño y Juan, cuando se dio la vuelta, al ver al niño se asustó. El niño dijo: «Yo no te quiero hacer daño. Naufragué aquí hace 5 años». «¿Cómo naufragaste en esta isla?», le preguntó Juan. «Cuando estaba con mis padres de vacaciones, como tú», respondió el niño. «¿Cómo sabes si tú no me conoces? Porque os he estado vigilando desde que llegasteis». Al rato, Juan y el niño hicieron un plan para rescatar a Pedro y Sara. Y el niño dijo: «¿Ya te he dicho mi nombre?». «No, no me lo has dicho. Me llamo David. ¿Y tú?». «Yo me llamo Juan». Se estrecharon la mano y empezaron con el plan, para ayudarles a Pedro y Sara. Juan entró por la ventana, mientras David les distraía a los piratas. David cogió su barca, Juan entró por la ventana. Al entrar, Pedro y Sara se alegraron mucho. Juan vio que estaban atados de brazos y piernas, cogió el cuchillo que había en la bodega y soltó las cuerdas. Y dijo Juan: «Saltad por la ventana». Entonces Juan aprovechó para llevarse el cuchillo. Cuando llegaron a la costa, fueron corriendo a la cabaña y David les explicó quién eran esos piratas y por qué estaban aquí. Juan les dijo que había encontrado un mapa del tesoro y dijo: «Tenemos que ir a buscar el tesoro». Entonces Juan sacó el mapa que estaba escondido y dijo David: «¿Cómo lo has encontrado?». «Cuando naufraguemos en la arena vi un papel enterrado y lo cogí». «¡Qué bien! Vamos a por el tesoro y los piratas tendremos cuidado». Al día siguiente se pusieron en marcha y no entendían casi nada de lo que ponía en el mapa. David se lo entendía, porque todo el tiempo que estuvo allí se lo estudió, pero los piratas se lo quitaron y no sabía cómo llegar a la playa sin el mapa. Juan le preguntó a David: «¿Pero te acuerdas, no?». Y dijo David: «Claro, claro que me acuerdo». Y dijo Juan: «Pues empieza a leer». Cuando David empezó a leer, aparecieron los piratas que también querían el mapa. Y dijo David: «Venid por aquí, tengo otro refugio para vosotros. Os gustará». Cuando llegaron al refugio, se tranquilizaron y David siguió leyendo. Más tarde salieron a por el tesoro y en el mapa ponía que estaba a lo alto de una montaña, pero no sabían en cuál. Empezaron a subir montañas porque igual acertaban, y es así, acertaron, pero los piratas les siguieron. David se enteró que le estaban siguiendo. Entonces David tomó otro camino para que ellos no pudieran encontrar el tesoro. Cuando los piratas se despistaron, aprovecharon para esconderse de los piratas. Los piratas, cuando vieron que no estaban ahí, volvieron al barco. Y los niños, al ver que se habían ido, siguieron por su camino en busca del tesoro. En el camino había trampas,
y David casi se atrapa en una, pero siguieron con su camino. Al llegar a la cima se sentaron en unas piedras que había y se dieron cuenta que entre todas esas piedras marcaban una X, y con las palas empezaron a cavar, y tras 5 horas encontraron un cofre y lo abrieron. Había mucho oro y muchos diamantes, pero Pedro quería llevárselo a casa, pero Juan y David preferían esconderlo en otro refugio. Al día siguiente negociaron con los piratas y les compraron el barco por 7 diamantes y 2 grandes anillos de oro. David, Juan y Pedro y Sala prepararon el barco para navegar en busca de sus padres. David y Pedro fueron a por el tesoro y lo escondieron en el barco sin que se dieran cuenta. Al salir, lo primero que hicieron fue ir a buscar a los padres de Juan, Pedro y Sala. David estaba triste porque no encontraban a sus padres, y Juan le dijo: ¿Quieres venir a vivir con nosotros? Sí, contestó David, y Juan y David bajaron a bucear al mar. Encontraron a los padres de Juan, Pedro y Sala, pero estaban muy cansados y subieron al barco. Al despertarse, los padres de Juan, Pedro y Sala se alegraron mucho de verles, pero cuando vieron a David les preguntó: ¿Quién eres tú? Me llamo David y voy a vivir a casa si me acogéis. Los padres estaban asombrados, pero no les importó. ¿Qué es eso? El tesoro de la isla que hemos estado. ¿Quieres abrirlo? Sí. Lo abrieron y dijeron: somos ricos, somos ricos. Al llegar al puerto le vendieron el barco a un hombre viejo y fueron a comprar un coche y un chalet. Se compraron un Ferrari rojo y un chalet súper grande. Los niños estaban muy contentos y se fueron toda la familia a ver el partido del Barça Madrid en primera fila. Y después Messi les firmó la camiseta y se fueron al chalet. Fin.